egoístas, que tienen raíces diabólicas. El hombre quiere escuchar dónde está la razón del existir. Qué bueno que usted y yo conocemos cuál es la razón de nuestro existir. Pero escuche, Pablo está solo hablando con esta gente. Ahí él no tiene amigos. Le falta el conocimiento filosófico para hablar con ellos. No tienen la capacidad intelectual quizás para comunicarse con este tipo de gente. ¿Te ha pasado alguna vez algo así? Solo totalmente. Esta es la mayor asamblea a la que Pablo le iba a hablar. Alábalo. Y en el momento de que Dios se tiene que glorificar, Gloria a Dios. en el momento difícil de tu vida, cuando no se trata de tus capacidades, sino que se trata de lo que Dios dijo, es cuando Dios comienza a meterse en tu espíritu más que nunca y comienza tu boca a hablar cosas y misterios que el hombre no puede entender porque para él son locura. Y Pablo comienza a decir, Marisol, en ninguna otra cosa ellos se interesaban. Pero Pablo le comienza a hablar con sabiduría de Dios y le empieza a decir, puesto en pie, ahí donde ellos estaban, le dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción al Dios no conocido. Aleluya. Y hay gente, pastor, que están en la iglesia, son psicólogos, son terapeutas, tienen buenos mecanismos, tienen todas las estrategias para llevar a cabo cualquier plan, pero no han entendido que el avivamiento viene por el conocimiento de un Dios que no se vale de conocimiento de hombre, sino de la sabiduría que Él tiene. Y Pablo le dice, yo noto que son muy religiosos ustedes, pero el Dios no conocido al que ustedes adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. Estamos hablando de la ciudad que era el ojo de Grecia, madre de las letras o las artes y la elocuencia. Estamos hablando de la ciudad donde era el centro de la filosofía en ese tiempo, capital intelectual del mundo. Estamos hablando de la ciudad por donde pasaron los más grandes filósofos, entre ellos Sócrates, Platón, Epicúreos estaban ahí ya, Zeno también, un hombre llamado así. Filósofos de letra, con conocimiento. Pablo no está en un lugar cualquiera, está en un lugar poseído y atado por espíritus, por potestades. Recuerdo y viene a mi memoria un maestro de secundaria que tenía en Santo Domingo, un maestro de inglés. Y usted y yo sabemos, lo que somos latinos y han estudiado allá en su país, que la clase de inglés muchas veces era hora libre. Alábalo. Hora libre. Llegó la clase de inglés. Y este maestro, por estas razones, mi esposa sabe, porque yo no era muy tranquilo que digamos, no conocía al Señor ni mucho menos. El maestro de inglés, pastor, me hizo la vida imposible. Él me decía, si tú pasas la clase, yo me quito el nombre. Alábalo. En Santo Domingo existe lo que son primeras y segunda convocatoria, después de cuarto de bachillerato. Y resulta y viene a ser que él me decía, si te quedas en el colegio, te voy a quemar la materia para que te tenga que ir a la segunda convocatoria. Y yo con grado de 90 en todas las materias, pero gracias a la misericordia de Dios, por supuesto. Pero en esta clase de inglés era cuando empezaba el show, era cuando empezaba la cosa buena. Empezaba lo que le tenemos.
Y entonces resulta, pastor, que yo me voy del colegio y en cuarto de bachillerato me pongo en un colegio nuevo y me voy por ahí, un colegio evangélico. Alábalo. Ya yo venía trabajando. Y escucha, pero luego yo vengo a los Estados Unidos y yo nunca más sé de ese maestro. Y un día resulta, pastor, que yo estoy en Santo Domingo. Pertenezco a una iglesia de un barrio pobre en Santo Domingo. Y Dios nos está usando en ese lugar a todos los miembros del lugar para hacer cosas lindas en la comunidad y en todas las comunidades de alrededor. Y resulta que en un día determinado, marcado por Dios en la historia de mi vida, en la historia de ese maestro, yo llego a un lugar a llevar una palabra de Dios que era un asilo de ancianos. Escuche esto. Qué serio está. Miren, y voy a ese lugar con unos misioneros que habían venido de Pensilvania, un grupo de blancos que eran como de 15 a 16 personas, algo así, no recuerdo. Ellos habían ido a llevar bendición a Santo Domingo y nosotros éramos los guías. Yo con un inglés machacado, alábalo, pero con alguito porque ya yo había vivido en los Estados Unidos. Y podía entender parte de la cosita que yo decía, you know. Entonces resulta que el maestro ha sufrido cierto tipo de cosas en su vida. No sé. Y damos la gloria a Dios por todo, ¿verdad que sí? Claro que sí. Pero resulta, y sin vanagloria alguna, que yo estoy parado en aquel lugar con este grupo de blancos y el único trigueñito ahí soy yo. Obviamente, claro. Y unos cuantos más, ¿por qué no? Porque ahí estaba nuestro pastor, que en fin. Pero yo estoy aquí a la parte izquierda de ellos. Y resulta que en un momento dice algo a mi vida. Mira para tu izquierda. Y cuando yo miro, veo a ese señor y lo veo como flaco. Lo veo como raro. Usted no ha visto a gente que después que usted lo ve mucho tiempo, usted dice, está como raro. Sí. Y yo lo vi como, pero no puede ser. Y cuando me acerco, el maestro de inglés. Y me le acerco y le digo, ¿usted se acuerda de mí? Y le doy la mano y le digo, yo fui estudiante suyo. Y él se queda mirando, me dice, ¿cuál es tu apellido? Y digo, mi apellido es Batista Sauri. Batista, yo creo que sí, que yo le di claro. Oh, tú eres Batista Sauri. El que molestaba. Pero resulta que el maestro de inglés, hay gente que le quiere ministrar. Escuche esto. Y estos americanos se le sientan al lado y comienzan a hablarle. Para sorpresa mía, el maestro de inglés que me había hecho la vida imposible por razones que ya le conté, no sabía ni siquiera lo que le estaban hablando. Porque el inglés que había llegado a su vida, que él había enseñado por más de 40 años, ahora había desaparecido de su mente. Hay gente loca que está entendiendo lo que yo estoy diciendo, que Dios quita el conocimiento y da el conocimiento. Pero escuche, lo más lindo viene ahora. En un instante, el inglés mío como que fue mejor que nunca. Si Obama me escucha hablando ese día, me pide un autógrafo. Y yo empecé al lado de ellos, y yo empecé a hablar con el maestro. Y él no podía entender, y ellos hablaban y yo traducía. Alábalo, que Dios bueno. Y ellos hablaban y yo traducía, y yo no me lo creía. Yo decía, wow, yes, alábalo, porque la sabiduría de Dios no es como la sabiduría de los hombres. Escucha lo que te estoy diciendo. Día después yo volví a ese lugar, porque ese día cuando me iba a despedir le dije, sin mencionar el nombre porque quiero guardar respeto a esa persona, él se convirtió, pastor. Y ese día me dijo, Batista, nos vemos. Le dije, lo veo de nuevo, Dios le bendiga. Y me dijo, si no nos vemos aquí, nos vemos en el cielo. Estamos terminando ya. Pero escuche esto que le va a bendecir. En este lugar había numerosas universidades, sitios donde la gente se iba a preparar, altares. Era más usual, decía Petronio, uno de sus filósofos en Atenas, es más fácil encontrar a un Dios que a un hombre. Oiga qué idólatras eran esta gente.
Los mismos judíos de allí habían caído en idolatría y Pablo no tenía apoyo. Pero para ponerle un punto interesante a esto, que aquí es que viene el mensaje de esta noche. La Biblia nos habla que esta era la asamblea más grande a la que Pablo le había predicado. Era como un maestro de locución que yo tenía también, que empezando una clase, él me quitó básicamente la oportunidad de yo estudiar porque era un ateo. Escuchen esto. Tuve que retirarme. Y resulta que yo me había retirado de la tanda de él, pero cuando yo iba a coger el examen, era él el que me iba a examinar. Para hacerle la historia corta. Y el día que él me iba a examinar, pastor, yo no sé qué era lo que yo tenía. A Dios sea la gloria, toda gloria. Porque él me hablaba y yo le decía, sí, como si yo estuviera hablando noticias, yo no sé. Como que algo entró a mi garganta y yo le decía, sí, todo está. Y empezó a hablar de deporte y yo, el Escogido es el mejor equipo. Ay, Dios mío. Y como un locutor, y tuvo que pasarme con 100, alábalo. Pero es que yo quiero hablar en esta noche a gente que son locas, a gente que sabe que le falta capacidad, a gente que sabe que no tiene nada que ofrecer, solo lo que Dios ha puesto en su vida, solo lo que Dios ha hecho en su vida, solo lo que Dios ha puesto en tu vida. Gente que no tienen un título de que agarrarse, pero tienen el respaldo de Dios cuando van a un lugar a buscar un trabajo. Gente que no tiene la capacidad de que tiene otro, pero Dios lo ha marcado con un propósito, ha hecho que sean diferentes. Padre, aleluya. Gente que no tiene nada especial, pero Dios escoge lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar al que tiene sabiduría. Dios escoge lo que no sirve para avergonzar al que tiene mucho. Dios hace que el impío trabaje para que el justo sea el que amontone la riqueza del impío. Escucha esto, amontone. ¿Cuál es la mejor manera de bendecir a otros? No es teniendo. ¿Usted bendición o es qué? Pues déjame explicarte algo. Yo quiero ser bendecido. ¿Sabe por qué? Porque siendo bendecido es como yo quiero bendecir. Si yo no soy bendecido, no puedo bendecir. Y hay algo en mi espíritu, hay algo en mi vida que me empuja a yo tener que ser bendición. Porque si no bendigo a otro, no sirvo para nada. Y el que no vive para servir, no sirve para vivir. Bendito sea Dios. Escucha, avivamiento no es avivamiento. Escucha, Santiago decía, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala. ¿A quién? Colosenses. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Escucha. Primera de Corintios 2, 1 y 2. No fui con excelencia, decía Pablo, de palabras, sino con sabiduría y palabra con poder. La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. He aquí el temor del Señor, decía Job, es la sabiduría para el hombre. Él decía, con Dios está la sabiduría y el poder suyo es. Con Él está el poder, la sabiduría y todo es suyo. Voy a terminar hablándote de Jesús. La Biblia dice que sus mismos discípulos decían, ¿quién es este? ¿De dónde le es dada esta sabiduría? No lo he leído en la Biblia. Pero la Biblia dice más. La Biblia dice que desde muy pequeño Jesús crecía, el niño crecía y se llenaba de sabiduría. ¿Pero cuál sabiduría? ¿La del mundo? ¿El conocimiento intelectual? Jesús crecía en estatura.